Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura del Quijote. Ya poco a poco hemos llegado ya al capítulo 12, lo cual eh, parece que vamos a paso lento y algunos a lo mejor ya irán más rápido o si lo ven después, ¿no? Y a lo mejor está toda la colección grabada, pues dirán, no, pues cuál lento, pero una de las cosas maravillosas que tiene el ingenio humano es que no importa qué tan rápido vayas, siempre y cuando sea constante, ¿no? Es un dicho, de hecho, ruso, ¿no? Ellos tienen esta idea de que es un pequeño poema que se los digo en ruso y ahorita les doy la traducción. Dice, в жизни нам важно немного, друг, здоровье, дорога. Дорога, которая вдаль поведет, здоровье, которое сильный дает. И друг, который поможет всегда, если с тобой излучится беда. ¿Qué diablos dice? ¿No? Lo que dice es lo siguiente, dice, nuestra vida importa poco. Salud, camino, amigo. Salud, el cual nos dará fuerza, camino, el cual nos llevará a la lejanía, y amigo, el cual nos ayudará si es que a ti te sucede alguna desgracia. Y claro, ¿no? El camino es lo que nos lleva a la lejanía, lo importante es tener un camino. ¿Qué tan rápido? No, eso no importa. Hace no mucho tiempo yo y mi amigo Richard llevamos a nuestros alumnos a un hiking, ¿no? A subir el cerro, ¿no? Y había quien decía, no, ya no puedo, déjenos aquí, ya estoy cansadísimo, etcétera. Y llegó un punto donde dijimos, no, falta poco, en serio, o sea, un poco más, no hay prisa, podemos esperar. Hubo quien llegó antes, pero lo que les queríamos enfatizar y hacer ver es, al final del día, todos llegaron, y lo importante era llegar. Disfrutó tanto llegar quien llegó primero como quien llegó al último, ¿no? Hubo tanto tiempo para disfrutar después, tanto quien llegó primero como quien llegó después. Y eso es satisfactorio, el hecho de saber que puedes llegar. Y bueno, así estamos nosotros y tenemos que llegar al final y vamos con nuestra lectura. El título de este capítulo 12 nos narra de lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote. Estando en esto, llegó otro mozo de los que les traían de la altea el bastimento y dijo, ¿sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? ¿Cómo lo podemos saber? Respondió uno de ellos. Pues sabed, respondió el mozo, que murió esta mañana aquel famoso pastor, estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores, de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el Rico, aquella que se anda en hábito de pastora por esos andurriales. ¿Por Marcela dirás? Dijo uno. Por esa, digo, respondió el cabrero. Y es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, como si fuera moro, y que sea al pie de la peña, donde está la fuente del Alcornoque, porque según es fama, y él dicen que lo dijo, aquel lugar es a donde él la vio, la vez primera. Y también mandó otras cosas tales que los abades del pueblo dicen que no se han de cumplir, ni es bien que se cumplan, porque parecen de gentiles, es decir, de aquellos que no son creyentes, ¿no? O de herejes, si lo quieren ver así. A todo lo cual responde aquel gran su amigo Ambrosio, el estudiante, que también se vistió de pastor con él, que se ha de cumplir todo sin faltar nada, como lo dejó mandado Crisóstomo, y sobre esto anda el pueblo alborotado. Mas, a lo que se dice, en fin se hará lo que Ambrosio y todos los pastores sus amigos quieren. Y mañana le vienen a enterrar con gran pompa donde tengo dicho. Y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver, a lo menos yo no dejaré de ir a verla si supiese no volver mañana al lugar. Todos haremos lo mismo, respondieron los cabreros, y echaremos suertes a quien ha de quedar a guardar las cabras de todos. Entonces, todos queremos andar de chismosos y alguien se va a quedar a cuidar todas las cabras, ¿no? Todas las cabritas. Bien dices, Pedro, dijo uno, que no será menester usar de esa diligencia, que yo me quedaré por todos. Y no lo atribuyas a virtud y a poca curiosidad mía, sino que no me dejan dar el garrancho, que el otro día me pasó este pie. Garrancho, ¿no? Según el diccionario dice, parte aguda y saliente del tronco o rama de una planta, ¿no? Entonces,
Al parecer, pues vaya, la pisó a esa parte aguda y pues tiene el pie lastimado, ¿no? Y Don Quijote rogó a Pedro le dijese qué muerto era aquel y qué pastor aquella. A lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era un hijodalgo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar, con opinión de muy sabio y muy leído. Recuerden que en España en la época hijodalgo o hijo de hidalgo significaba que tenías un título nobiliario. Por eso se decía es que es hidalgo, ¿no? Es decir, tenía pues un título nobiliario y por tanto, pues bueno, tenía algunas prerrogativas por ello. Y por eso es el ingenioso hidalgo, ¿no? Es decir, nuestro señor Don Quijote es el ingenioso hidalgo porque es, digamos, noble, pero por sus virtudes y por sus propios actos, no nada más por haberlo recibido, son sus actos lo que lo hacen hidalgo. Y además de la historia de este campesino, que no era campesino, que antes era el hijo de un noble, que nos van a contar, vean que nos dice que inclusive estudió en la mejor universidad de la época, bueno, todavía es de las mejores, en teoría, honestamente no lo sé, ¿no? Si alguien es de España y me puede corroborar, al menos la fama que tiene la Universidad de Salamanca es que fue de las primeras que existió pues vaya, en la era moderna y pues, podríamos decir que así como tal como universidad, en el mundo, por ahí se disputan Bolonia, Salamanca y digamos la Universidad de París, ¿no? Entonces, vaya, no es algo nuevo, ¿no? Pues la Salamanca de que tiene rica tradición y sobre todo todos estos juristas españoles o Francisco de Vitoria, que fueron de Salamanca, pues bueno, tienen una fama que, pues bueno, no es nada más fama, sino que realmente eran grandes, ¿no? Eh, Tengo toda esta intención de hablar de ellos con mi amigo Daniel, ¿no? Otro de mis amigos, que él se fue a estudiar a Salamanca, por cierto, y ya que nos cuente si esto sigue siendo de esa manera. O si alguien aquí en los comentarios nos puede decir cuáles son sus apreciaciones, también se lo agradeceré mucho, ¿no? Este, Principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasan allá en el cielo, el sol y la luna. Es decir, pues astronomía, porque puntualmente nos decía el cris del sol y de la luna. Eclipse se llama, amigo, que no cris, el escurecerse esos dos luminares mayores, dijo Don Quijote. Mas Pedro, no reparando en niñerías, prosiguió su cuento diciendo, así mismo, adivinaba cuándo había de ser el año abundante o estéril. Estéril queréis decir, amigo, dijo Don Quijote. Estéril o estil, respondió Pedro. Todo se sale allá, y digo que con esto que decía se hicieron su padre y sus amigos que le daban crédito, muy ricos, porque hacían que él les aconsejaba o que les aconsejase, diciéndoles, sembrad este año cebada, no trigo. En este podéis sembrar garbanzos y no cebada. El que viene será de guilla de aceite. Los 3 siguientes no se cogerá gota. Esa ciencia se llamaba astrología, dijo Don Quijote. No sé yo cómo se llama, replicó Pedro, mas sé todo, más que todo esto sabía y aún más. Finalmente, no pasaron muchos meses después que vino de Salamanca, cuando un día remaneció vestido de pastor, con su cayado y pellico, habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía, y juntamente se vistió con él de pastor otro su grande amigo, llamado Ambrosio, que había sido su compañero en los estudios. Olvidábaseme de decir cómo Grisóstomo el difunto fue grande hombre de componer coplas, tanto que él hacía los villancicos para la noche del nacimiento del Señor y los autos para el día de Dios, que los representaban los mozos de nuestro pueblo y todos decían que eran por el cabo. Cuando los del lugar vieron tan de improviso vestidos de pastores a los 2 escolares, quedaron admirados y no podían adivinar la causa que les había movido a hacer aquella tan extraña mudanza. Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo, y él quedó heredado en mucha cantidad de hacienda, ansí en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor, y en gran cantidad de dineros, de todo lo cual quedó el mozo señor desoluto. Y en verdad que todo lo merecía, que era muy buen compañero y caritativo y amigo de los buenos, y tenía una cara como una bendición. Después se vino a entender que el haberse mudado de traje no había sido por otra cosa que por andarse por estos despoblados en pos de aquella pastora Marcela, que nuestro zagal nombró denantes,
de la cual se había enamorado el pobre difunto de Grisóstomo. Y quiero os decir ahora, porque es bien que lo sepáis, quién es esta rapaza, quizá, y aún sin quizá, no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna, ¿no? Las enfermedades suelen vivir muchísimo. Decid zarra, replicó Don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero. Harto vive la sarna, respondió Pedro, y si es, señor, que me habéis de andar herido a cada paso los vocablos, no acabaremos en un año, ¿no? O sea, heriendo es estar corrigiendo a cada rato los vocablos. Entonces, a lo mejor me dejas continuar o no vamos a acabar. Perdonad, amigo, dijo Don Quijote, que por haber tanta diferencia de sarna a zarra os lo dije, pero vos respondisteis muy bien, porque vive más sarna que zarra y proseguid vuestra historia, que no os replicaré más en nada. Y todavía le sigue corrigiendo, ¿no? O sea, no los replicaré más, pero no, está mejor como yo lo dije, ¿eh? Digo pues, señor mío de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, y el cual dio Dios amén de las muchas y grandes riquezas, una hija de cuyo parto murió su madre, que fue la más honrada mujer que hubo en todos estos contornos. No parece sino que ahora la veo, con aquella cara que del un cabo tenía el sol y del otro la luna. Y, sobre todo, hacendosa y amiga de los pobres, por lo que creo que debe de estar su ánima a la hora de ahora gozando de Dios en el otro mundo. De pesar de la muerte de tan buena mujer murió su marido Guillermo, dejando a su hija Marcela, muchacha y rica, en poder de un tío suyo sacerdote y beneficiado en nuestro lugar. Creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar la de su madre, que la tuvo muy grande. Y con todo esto se juzgaba que le había de pasar la de la hija. Y así fue, que cuando llegó a edad de 14 a 15 años, nadie la miraba que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos por ella. Guardábala a su tío con mucho recato y con mucho encerramiento, disculpa. Pero con todo esto, la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que así por ella como por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda, y de los mejores de ellos, era rogado, solicitado e importunado su tío que la diese por mujer. Mas él, que a las derechas es buen cristiano, aunque quisiera casarla luego, así como la había de edad, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza dilatando su casamiento. Y a fe que se dijo esto en más de un corrillo en el pueblo, en alabanza del buen sacerdote. Que quiero que sepa, señor andante, que en estos lugares cortos de todo se trata y de todo se murmura, y tened para vos, como yo tengo para mí, que debía de ser demasiadamente bueno el clérigo que obliga a sus feligreses a que digan bien de él, especialmente en las aldeas. Así es la verdad, dijo Don Quijote, y proseguid adelante que el cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, le contáis con muy buena gracia. Venga, a todos nos gusta una buena historia, ¿no? Es eso que se dice que el chisme es muy sabroso, ¿no? Y es verdad, a todos nos gustan las historias, pero también a partir de las historias es más como aprendemos, es más fácil aprender a sobrellevar un corazón roto o a lo que puede llevar un corazón roto por medio de una historia, a por las mejores enseñanzas o por los mejores dichos o por los mejores argumentos filosóficos, psicológicos o lo que sea. No hay nada como una buena historia como para vivirlo a través de esa historia y aprender un bastante, ¿no? La del Señor no me falte, que es la que hace el caso. Y en lo demás sabréis que, aunque el tío proponía a la sobrina y le decía las calidades de cada uno, en particular de los muchachos que por mujer le pedían, rogándole que se casase y escogiese a su gusto, jamás ella respondió otra cosa, sino que por entonces no quería casarse. Y que por ser tan muchacha no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio. Con estas que daba al parecer justas excusas, dejaba el tío de importunarla y esperaba que entrase algo más en edad, y ella supiese escoger compañía a su gusto. Porque decía él, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estando contra su voluntad. Pero hételo aquí, cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora,
y sin ser parte su tío ni todos los del pueblo que se lo desaconsejaban, dio en irse al campo en las demás ágalas del lugar y dio en guardar su mismo ganado. Y así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto, no sabré buenamente decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Grisóstomo y la andan requebrando por estos campos. Uno de los cuales, como ya está dicho, fue nuestro difunto, del cual decían que la dejaba de querer y la adoraba. Y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco de ningún recogimiento, que por eso ha dado indicio ni por semejas que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra, que de cuantos la sirven y solicitan, ninguno se ha lavado, ni con verdad se podrá lavar, que le haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo. Ven que ella está siendo cuidadosa, es decir, no porque se volvió labradora y todos aquellos están haciendo lo mismo y mimetizándose, imitando el deseo de querer estar con ella, todos se vuelven labradores, pero ella no le ha puesto ninguna chispa de fuego a ninguno de ellos. Por tanto, ¿quién es responsable de las muertes? ¿Ella o aquellos que andan compitiendo y que andan arriesgando la vida por algo que ni siquiera les han dado un indicio? Que puesto que no huye ni se esquiva de la compañía y conversación de los pastores y los trata cortés y amigablemente, en llegando a descubrirle su intención cualquiera de ellos, aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio, los arroja de sí como con un trabuco. Y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan a servirla y a amarla, pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse, y así no saben qué decirle, sino llamar la voz es cruel y desagradecida con otros títulos a este semejantes, que bien la calidad de su condición manifiestan. Y si aquí estuviese de Señor algún día, vería desresonar estas sierras y estos valles con los lamentos de los desengañados que la siguen. No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi 2 docenas de altas hayas y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, y encima de alguna una corona grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera a su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas. ¿Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco? Y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado de sus pensamientos, le halló el sol a la mañana. ¿Y cuál hay que sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en mitad del ardor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo, y de este y de aquel, y de aquellos y de estos? Libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela. Y todos los que la conocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a dominar condición tan terrible y gozar de hermosura tan extremada. Por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad, me doy a entender que también lo es la que nuestro zagal dijo que se decía la causa de la muerte de Grisóstomo. Y así os aconsejo, Señor, que no dejéis de hallaros mañana su entierro, que será muy de ver porque Grisóstomo tiene muchos amigos y no está de este lugar aquel donde manda enterrarse media legua. En cuidado me lo tengo, dijo Don Quijote, y agradezcoos el gusto que me habéis dado con la narración de tan sabroso cuento. Oh, replicó el cabrero, aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela, mas podría ser que mañana topásemos en el camino algún pastor que nos lo dijese. Y por ahora, bien será que os vais a dormir debajo de techado, porque el sereno os podría dañar la herida, puesto que está la medicina que se os ha puesto, que no hay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya daba al diablo el tanto hablar del cabrero, solicitó por su parte que su amo se entrase a dormir en la choza de Pedro. Hízolo así, y todo lo demás de la noche se la pasó en memorias de su señora Dulcinea, a imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento, y durmió no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces. Ven que esta historia se pone bastante bien. Hay un texto que escribe Denis de Rougemont,
¿no? Si lo estoy pronunciando bien, que se llama Amor y Occidente. Y en este texto de Amor y Occidente, si algo nos dice Denise de Rougemont, es que en Occidente nuestra manera de amar, nuestra manera de entender el amor, tiene que ver con aquello que es patológico o que viene del patos, que en griego significa sufrimiento. Hemos entendido el amor como sufrir. Por tanto, las personas aman más mientras más padecimientos poseen. Es decir, en estas historias de caballería, pues mientras más lejos estoy de la amada, mientras menos puedo estar con ella, más enamorado está, más se crea su historia. ¿Por qué? Porque se va a estar más enamorado del deseo que del objeto deseado. Son más los pastores que se están enamorando, o los que eran, digamos, hidalgos, pero se vuelven pastores, que se están enamorando de, del deseo de obtener ese premio, ese objeto, o de anhelarlo tanto, que del hecho de estar con Marcela. A ella no les ha dado ningún indicio, por lo que nos dice la narración. Tampoco los está frenzoneando, ¿no? En términos de la chaviza, ¿no? La chaviza dice la frenzon. Nada como una limonada. En términos de la chaviza, tampoco los estaría frenzoneando. Es decir, no está adquiriendo cosas a través de ellos o dándoles ciertos indicios como para tenerlos ahí y verse beneficiada por ellos. Todo lo contrario, es decir, ella ya era hacendada, ya tenía su riqueza, decidió hacerse pastora de su mismo campo. Son estos los que se han creado la propia historia. De nueva cuenta, recuerdan lo que hablábamos del crítico del subsuelo, ¿no? Con Dostoyevsky. Veíamos cómo el deseo se perpetuaba más conforme más rivales, o digamos dúos de rivales había. Entonces, amigos que pelean o personas que dicen, es que yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con esa rivalidad es aumentar su deseo. Imitan el deseo y entonces, mientras más obstáculo se vea, mientras más rechaza Marcela, más anhelada se vuelve. Porque lo que está haciendo es que ahora ella se vuelve ese obstáculo a, digamos, vencer y entonces cada vez más quieren seducirla. Porque aquel que la llegue a seducir va a pensar, no, que está obteniendo un gran premio o que está, digamos, amando a alguien verdaderamente, sino que le ganó a todos los demás. Es más su anhelo por ganarle a todos los demás, por tener una jerarquía mayor y mostrarle a todos los demás vatos, oye, yo gané, yo tengo a Marcela, que el hecho de realmente, digamos, amarla o porque realmente la ama. Ninguno la conoce, ¿no? Porque lo que nos cuenta la historia, ninguno realmente la conoce. Han escuchado de ellas por historia. A lo mucho la habrán visto de lejos. En cuanto empiezan a mostrar su intención, ella los manda a volar, ¿no? Entonces, vean que aquí se nos está configurando este aspecto del deseo. El capítulo 13 pues, nos va a terminar de contar esta historia y vamos a seguir analizando este tema y vamos a seguir un tanto entendiendo estas competiciones miméticas. Pero díganme ustedes qué les parece esto, es decir, cómo hemos entendido en Occidente este amor tan patológico. Cuando estaba dando clases en preparatoria, hace un año todavía estaba dando clases en preparatoria, recuerdo que, por ejemplo, le preguntaba a los chavales, ¿no? Eran como mi objeto de estudio, yo siempre les preguntaba, oye, ¿y qué es lo que, o por qué quieres estar con tal chica? No, no, es que si estuviera con ella, yo la llevaría a tal lado y demás, etcétera. Es que eran todas unas historias bien fantasiosas, ¿no? La mayoría de las veces, ya que andaban con ella, no sucedía nada de eso, ¿no? Es decir, hasta empezaban a hacer medio patancetes, o luego hacían como que no le hacían caso, y aunque ella no hubiera estado muy enamorada del chaval al inicio, ¿no? Porque de hecho no lo estaba, pero pues dice mi amigo Sein, no hay nada como vencer por cansancio, ¿no? Entonces estaban ahí muele y muele y muele, y pues tarde que temprano, al menos por probabilidad, alguna caía. Hipotéticamente, a lo mejor también le gustaba, ¿no? Pero entonces caía y demás, y al inicio, sobre todo en las chicas, por lo que ellas me decían, no estaban muy enamoradas. Pero se empezaban a enamorar después, conforme el chaval menos les escribía, menos presente estaba, y entonces cuando ellas empezaban a sufrir, entonces empezaban a surgir este amor patológico de sufrimiento y de añoranza. Ay, es que pues, si estuviéramos como estábamos antes, que me gustaría esto y demás, y más estaban ahí.
Y cuando pasaba era como este golpe de adrenalina de, es que estuvo genial y nos vimos y salimos, profe, y entonces hizo todo y estuvo ahí y demás y todavía fue a saludar a mi tío, no estoy balconeando a nadie, ¿no? Esta es historia real. Y yo le dije, pero va a pasar que tarde que temprano te va a dejar de hablar. No, ¿cómo que apostamos? Y bueno, no me enteré de si la apuesta al día de hoy sigue o no. Y no puedo nombrar porque si no quemaría a la persona. Pero, pero bueno, entonces no me ha reclamado, entonces no sé si perdió o no. Entonces, bueno, si por alguna razón me ve, ¿sabes quién eres? No, ya al menos ahí, no, coméntame si perdió o no. Yo estoy casi seguro que gané la apuesta, ¿no? Porque creo que de lo último que supe sí gané la apuesta, pero no estoy tan seguro. Pero yo le dije, pero miren, inclusive pasaba esto, ¿no? De todo así muy bonito y después se desaparecía. Y entonces eso era lo que sucedía. En Occidente hemos entendido que esas ausencias hacen más la añoranza y generan más deseo. ¿Por lo qué? Porque pues, en ese capítulo del crítico de subsuelo hablábamos. Los obstáculos nos hacen desear más, ¿no? Entonces está muy, digamos, introyectado en nuestro deseo eso. Pues vamos a seguir hablando de la historia de Marcela la siguiente ocasión y analizaremos un poco más esto. Que pase un excelente día.